Ahí está. El café va a ser otro elemento de mucha demanda, ¿sí? El té, digamos, el té, por supuesto que el té inglés, todo el mundo dice, hablan muy bien del té inglés, pero en realidad el té inglés lo llevaban de Centroamérica, le ponían el sellito y era el té inglés. También el té era muy, muy interesante, el té turco y el té de la India, ¿no? El tabaco era otro aspecto. Lo que pasa es que la mano de obra ahí, la producción salía mucho más barata que producirla en la poca tierra que tenía. Entonces, esto también trajo aparejado. Hasta las mismas colonias fueron utilizadas, vamos a ver esto, en los productos tropicales. Bueno, Camín tiene abierto el micrófono con música. Ahí está, gracias. La tele, perdón. Ah, la tele, bueno. Perdón. Bueno, hay algunos animalitos que fueron protagonistas en esta época, que eran las pulgas, las ratas, ¿no? Que podríamos decir, hicieron y llevaron podríamos decir, una expansión de contagios, ¿sí? Entonces, esto llevó a enfermedades muy profundas, pero en Inglaterra ya venían trabajando con las ciencias médicas. Prepárense porque ahí es justamente clave en todo Luis, el siglo XVIII, ¿sí? Luis, Los y avances del conocimiento. Sí, también ahí aparece la rata de otro lado que destierra, le ocupa el lugar de la rata que transmitía la peste negra, ¿no? exactamente. Y baja también el Y había porcentaje de muerte. muchas especies. Rata parda, creo que le Sí, llamaban. sí, la rata parda, la rata blanca y la rata negra. ¿Sí? Estamos. Esto tiene ciertas dificultades, a tal punto que me parece que habría que ver cómo se evitaba el contagio y además yo no sé si en algún momento el hambre que había, no sé si alguno no consumía algún animalito de estos, ¿no? Porque era bastante complicado en esta época, sí, las hambrunas eran fuertes. Bien. Entonces, el tema de la preocupación de la higiene era una, sobre todo lo que es la zona de Francia e Inglaterra. España fue acompañando también este aspecto, el hacinamiento como indicador fue un punto de inflexión en estos aspectos de la mortalidad. Por supuesto que la otra transmisión no solo a nuestros animales, sino el agua y el aire. También acuérdense que esto tenía mucho que ver, la contaminación. Y aparece esto de las ciencias médicas, el progreso del conocimiento médico. Empiezan el estudio de las anatomías, ¿sí? Empiezan también los primeros estudios con respecto a la mente, ¿sí? A la conducta de los hombres, que mayormente luego lo conocemos como psicología. Aumenta el número de hospitales, de lugares de concentración, esto también es muy interesante, esto ya venía ya de la época de la Edad Media, pero ahora, en vez de ser un momento de trazo, en vez de ser un momento de transición, era un lugar, digamos, de modo de poder aplicar estas ciencias médicas e ir experimentando en estos lugares, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con el día de hoy, con cómo se van a ir experimentando algunas medicinas, ¿no? En el caso de las vacunas. Con respecto a las ciencias médicas, podríamos decir que hay un proceso y aparece la inoculación. ¿Qué significa esto? Infectar a un individuo sano para ir experimentando. Esto tiene que ver con una filosofía que es el empirismo que estaba en esta época, cuando lo vamos a ver con la ilustración, ¿no? El empirismo es todo lo que se pueda comprobar. Lo que no se pueda comprobar no tiene sentido para la ciencia.
Bueno, no es ciencia, mejor dicho. Por eso la existencia de Dios, como no se puede comprobar, no existe Dios. Sí la naturaleza. Por eso también tiene que ver la relación entre la ley natural, ¿no? Preguntas. Por supuesto que esto comenzó con las ciencias naturales, ¿no? Todo el positivismo aplicado con una metodología, un método científico basado en el empirismo. Por ejemplo, Jenner, el inglés, es el primero que descubrió la vacuna contra la viruela y esto también hizo una serie de experimentos con respecto a contactos con otros animales utilizando algunos productos de los animales, como el caso de la vaca. Malthus, 1798, propone que el problema más grande que va a tener la edad moderna, no está hablando de la edad media, quiere decir que la edad media no era tanto, según lo que dice Malthus, ¿no? Que el gran problema de la edad moderna es la desnutrición. Es una principal causa de la mortalidad. Esto, por supuesto, que va a traer aparejado una serie de buscar mejoramientos. ¿A qué nos referimos? Mejoramiento en la salud, mejoramiento en la aplicación y en el trabajo, justamente en el campo, en la agricultura, mejoramiento en el transporte. De a poco, podríamos decir, el mundo moderno va tomando a través de la razón y de la ciencia aplicada un mejoramiento en algunos sectores, no estamos hablando en todos. En el caso por un lado sí, tenemos crecimiento demográfico, con todo lo que eso conlleva, y por otro lado tenemos problemas de nutrición en otros lados. exactamente. Pero el crecimiento demográfico se va a dar, ya lo dije, sí, en Inglaterra, Francia y un poco en España. después de Después otro lugar y chau. ni lo nombran, exactamente. ¿Se entendió? Sí, sí, claramente. Bueno, la natalidad. El tema de la natalidad es un aspecto donde Malthus va a proponer una planificación, ¿sí?, en la vida familiar. Ante la regulación lo tenían las iglesias. En la actualidad, podríamos decir, la iglesia ortodoxa en Rusia, como veníamos hablando, tiene este vínculo. ¿A qué se refiere, profesor? A regulación con respecto a la natalidad, ¿no? Por supuesto que acá va a haber un gran problema en cuanto al cristianismo occidental, o sea, cristianismo católico, con la propuesta de Malthus. ¿Por qué? Porque justamente se oponía a la planificación familiar y sobre todo porque de alguna manera perjudicaba a los valores cristianos. ¿Y en qué se centraba en esto? A poder tener hijos en un número ilimitado. Era la propuesta de la iglesia, ¿no? Cuando llegaba el matrimonio, tener hijos a un número ilimitado. ¿Qué hace Malthus? Propone y hace la regla esta: cantidad de comida, cantidad de población, ¿no? Por lo tanto, habría que buscar la forma, la manera de poder restringir la natalidad. Para eso, bueno, por supuesto, ya venimos con esta idea de la coitus interruptus, ¿no?, que es justamente la interrupción del embarazo. El aborto para él es una eficacia en cuanto al control del alimento y de la población, hace esta relación, ¿no? También tiene que ver con el evolucionismo. Yo me acuerdo cuando estudiaba, esto era mala palabra. ¿Sí? Hablábamos de Malthus como si hablábamos de los 7 demonios, y ahora Malthus es un héroe, uno de los superhéroes. Entonces digo, fíjense ustedes cómo es utilizado muchas veces para una cosa o para otra de acuerdo a los contextos. El problema del crecimiento, esto también llevó adelante un proceso. Lo que no ve Malthus
es justamente, por supuesto no ve ninguno de estas personas, es el plano cultural, ¿no? Que esto en alguna manera no se tuvo en cuenta en todo el proceso. Preguntas. Digamos que los cambios de paradigma nos van marcando, nos van cambiando las figuritas. Nos van cambiando los fritos y no, el problema es que se van metiendo con la cultura y con las formas que quiera vivir la gente, ¿no? Y bueno, este es me parece que siempre fue el tema principal, ¿no? Ustedes van a pensar que a lo mejor, digamos, me parece que a mí el valor más grande que tienen, hablando de valores desde el punto de vista de nuestra cultura americana, es la vida. Pero bueno, ahora hay ciertas posturas que, bueno, llevan adelante estas concepciones que me parece que más allá de lo que venimos hablando, los intereses son extranjeros. Digamos, nos bombardean con muchísimas cosas, no comer carne, no comer esto, porque la carne se exporta y se la come otro, ¿no? Porque esto es que también debemos entender lo que es una planificación y una demanda internacional, ¿no? Ya ahora la vaca buena, como dicen algunos políticos, van a ir a China. Digo, más allá del que come carne, yo respeto a todos, ¿no? Pero digo, yo estoy hablando de la política internacional. Total acá que la gente coma la bosta. Sí, lamentablemente, ¿no? Perdón que sea grandes tan productores. crudo, pero es la realidad. Claro, no tuvimos una planificación en la producción, y esto lamentablemente. Fíjense en ustedes, ¿no? Que esto para que ustedes también aprendan cuando hablamos. Sí, el problema es que la planificación siempre la hacen los mismos. Ese es el problema. Sí, Entonces siempre hacen planifican para ellos. Y no tener Sí, en cuenta lo cultural, ¿no? Sí, claro. Pero no olvidate. desde la planificación, digo desde a veces el análisis, uno mismo hacer la reflexión, porque nos invaden con todas estas publicidades del veganismo, de los vegetarianos, que está bien, como dijiste vos, Luis, se respeta, pero después cuando hablamos, la abuela, ¿cuánto vivió? 102 años. ¿Y qué comía? Asado todos los días comía allá en el campo. ¿Qué va a comer? Y vos decís, entonces, ¿dónde está el error? Por eso ¿En mismo. cómo comemos o cómo vivimos? Cristian, nuestros chicos en la escuela, ustedes cuando vayan a las escuelas se van a poner muy tristes. Hacen educación física corriendo nada más, me dicen los profesores de educación física. ¿Y por qué? Porque tenemos mucho miedo porque están descalcificados los chicos, no tienen calcio, y cualquier esfuerzo hay fractura, y después hay un problema que te hace el padre, que esto, que aquello, y además dice hay que llevarlo al médico. Es toda una... Ustedes no tienen idea lo que estamos pasando, ¿no? Y bueno, ni hablemos de carne, ¿no? Antes me acuerdo que había un plato de milanesa o de carne, en fideo, qué sé yo, en los comedores una vez a la semana. Ahora directamente, digo, más allá del gusto de la carne, qué sé yo, me parece que es lo más nutritivo y lo que tuvimos siempre nosotros. Se reemplaza, todo te dice se reemplaza con esto, se reemplaza con lo otro. No La es lo mismo. proteína no se reemplaza con otra cosa. No, no se reemplaza. Es así. Es así. Eso es mentira. Es todo mentira, exactamente. Entonces, ¿por qué? Digo, esto me parece lo que tenemos que despertar en nuestros estudiantes, que cuando viene una cosa arriba la tenemos que cuestionar. ¿Cuáles son los intereses que se ponen en juego acá? ¿No? Esto es un poco, me parece a mí, buscar, ¿no? Estos indicadores, estas variables del comportamiento, dependiendo, digamos, de algunos intereses que se ponen. Porque es así, chicos, esto, nadie está hablando mal de nadie, solamente los intereses son más fuertes a veces, pero bueno, como en economía no tiene moral ni ética, es un problema económico, te van a decir. Entonces, esto es parte, digamos, para que ustedes se vayan preparando, ¿no? Cuando tengan que ir a las escuelas, que los chicos Bueno, ustedes no tienen tanto problema con los chiquitos, bueno, que los jóvenes son los que más perjudicados están, según las estadísticas, pero
digamos, no tomar leche y no comer carne es como séptimo productor digamos, de producción de alimentos, no se entiende, pero bueno, se entiende. Bueno, esperemos que nosotros a través de nuestro lugar, como futuros profesores de historia, podamos llevar esto, la reflexión a nuestros estudiantes, ¿no? Porque reflexionar desde la historia y buscar las soluciones, ¿no? Porque acá nadie piensa en tirar piedras, sino en buscar el diálogo y buscar, digamos, que los chicos empiecen a trabajar en política, ¿por qué no? ¿No? Esto es importante, hay que apoyarlos, trabajen. Pensar en política es pensar en los otros. No es. Lo que pasa es que no han cambiado un poco el paradigma ¿no? Porque parece que primero están los negocios y luego la política, pero bueno, eso es una idea que tenemos que ir cambiándola. Bien, pensamiento ilustrado que va a modificar el ascenso de la burguesía a Occidente a través de varios conceptos que se van a ir conformando. Y hay dos hechos muy importantes, que la Revolución Gloriosa de 1688 junto con la francesa de 1750, que comienzan estos procesos, ¿no? Por supuesto. Y hay un movimiento de intelectuales que son propios de la Ilustración, como publicaciones que llevó adelante Montesquieu, Condillac, un importante hombre de la cultura política, y el mismo Rousseau, ¿no? Todos enciclopedistas donde se realizan síntesis, el conocimiento separado, un conocimiento que tenga que ver por el descubrimiento, más que es todo descripción y relato, no hay, digamos, hasta la misma historia, ¿no? Pasa a ser como un relato, no hay un análisis propio. Y este sistema de ideas están vinculados y relacionados directamente a la razón. Todo se debe razonar. O sea que el pensamiento ilustrado es la razón es la que la ilumina en este periodo para el desarrollo del hombre y del centro de interés para todos los valores. Cuando dice todos los valores es porque se va a meter en la cultura. El primer conocimiento, como se lo dije, es el de la naturaleza. La naturaleza como propio, digamos, del conocimiento, tratar de alejarse de la observación que involucra el sentimiento, ¿no? Esto es razón pura, los sentimientos se deben dejar de lado. Por supuesto que la observación tiene una metodología muy rigurosa, donde el objeto y el sujeto cognoscente debe estar alejado. Y el primer paso va a ser el dominio de la naturaleza, el conocimiento de la misma, y a partir de ahí empieza donde la razón pasa a ser la gran estrella de toda esta época, ¿no? Donde todo debe ser comprobado empíricamente. Lo que no se comprueba empíricamente no es ciencia. ¿Sí? Esto de la relación entre naturaleza y Dios se quiebra, y por supuesto que llevan varios postulados. El primero que podríamos decir de las posiciones de los ilustrados es buscar reformar la religión con un verdadero mensaje, buscando un auténtico cristianismo. ¿Qué significa esto del auténtico cristianismo? Significa al estilo burgués, ¿no? Acá aparece el Cristo rubio de ojos celestes. Una religión a su antojo.
Exactamente, o sea que vamos a conformar, es el momento que se van conformando distintas religiones y sectas. ¿Sí? Estos movimientos mesiánicos están muy relacionados con esto, ¿no? Ahí aparecen los masones. No, ya están antes. Estaban antes, ¿no? Sí. La masonería con la construcción de las catedrales, ya hemos visto un poco esto, con la Cierto. arquitectura gótica. Luego aparece una corriente deísta. La corriente deísta va a ir buscar creer en superar las religiones a través de la razón, sobre todo que la naturaleza es propio de un modo también de interpretar la realidad. Y hay otra posición, otra corriente de ilustración que rechaza directamente la existencia de Dios, que mayormente era una mirada racional, como le venía sosteniendo, pero era la más minoritaria de esta época. Podríamos decir que acá aparece un cambio en la dirección, en los aspectos culturales, porque aparecen los primeros dramaturgos, ¿sí? Esto de crear un clima, ¿no? Que también influye en las iglesias, la misma católica, ¿no? Crear canciones, clima, ¿no? Esto de modificar el clima dentro de los mismos templos. Aparece la cultura barroca que tiene dos instancias, el rococó y el barroco clásico. La ciencia se va extinguiendo a partir del siglo XVII y XVIII, hay una nueva orientación, aparece la primera comunidad científica, y acá comienza un nuevo proceso porque aparece un nuevo paradigma que es el de Newton, ¿sí? Descubre justamente el efecto de la gravedad. El efecto de la gravedad es impuesta y se impone en un nuevo paradigma, ¿sí? Este paradigma que es imposible a veces romper la gravedad con otra fuerza superior. Y esto es aplicado a la perfección de la ciencia, la mirada, ¿no? La mirada justamente de buscar a través de las sociedades investigaciones. Y bueno, esto va a tener y va a implementar, va a impactar en la escolástica y, mejor dicho, en las universidades, donde aparece lo que nosotros conocemos siempre como el pensamiento crítico. ¿Sí? Esto, por supuesto, que nace en Inglaterra, no podía venir de otro lado. El pensamiento crítico y la crítica del conocimiento apunta a lo individual. Los representantes de la Ilustración ponen el acento en lo individual, pero también en la competencia. Y al mismo tiempo podríamos decir que esto de a poquito se fue conformando como una especie de buscar una libertad de conciencia, ¿no? Por eso a ustedes, cuando hacemos el plan de clase, digamos, yo siempre propongo esta idea. Si no, quedamos, fíjense, estamos hablando del siglo XVIII y todavía nos plantean a través del análisis crítico que lo debemos hacer. Pero cuando yo les digo a ustedes que debemos lograr conclusiones, esas conclusiones deja de ser individual, pasa a ser colectivo el conocimiento. Digo, esto es importante que ustedes este paso lo tengan en cuenta, porque si no nos quedamos con este análisis del liberalismo que nos vienen proponiendo desde la Ilustración. ¿Estamos? ¿Sí? Nos transformamos en periodistas del panel de, ¿cómo se llama el de América? Se me fue. Bueno, se me va. ¿Dónde está? El circo de Fantino. Sí, ¿dónde está el circo de Fantino? De Intratable.
Bueno, donde cada uno se queda con su opinión y no sirve para nada, ¿no? A eso. Entonces, digo, nosotros no debemos caer, nosotros somos profesionales, tenemos que buscar justamente, puede haber 2 o 3 posiciones en el grupo, pero el trabajo tiene que ser colectivo. Bien. Podríamos decir que la difusión de las luces con este tema de la ilustración, empezaron a aparecer otros hombres como Voltaire, Locke y también el mismo Newton, fueron llevando adelante un proceso donde la ilustración, junto con Montesquieu, va a ir buscando, desde el punto de vista político, justificar todo un proceso de secularización y de laicización que necesitaban este paso ¿para qué? Para que luego Rousseau en el contrato social buscara un Estado propiamente laico. Lo que nadie nunca dijo, que ese Estado laico va a estar formado por un grupo o por varias relaciones de masonerías extranjeras con ritos religiosos propios de ellos. Por supuesto que la ilustración impactó de distinta manera. La ilustración nace, por supuesto, en las Islas Británicas, pero también en Francia va acompañando todo este proceso. En Francia, con la Revolución Francesa, es una especie de expansión de un nacionalismo internacional, no sé si se entiende, ¿sí? Digamos, tomar esa ideología de la trilogía libertad, fraternidad y hermandad, aplicada a cada uno de la formación de los estados modernos, como en el caso nuestro, que se hizo a través de un modelo francés, combinado, por supuesto, con un orden jurídico norteamericano, ¿sí? Porque nosotros tenemos, es una democracia directa y presidencialista. Norteamérica es una democracia presidencialista, pero no directa, es indirecta. Bien. No hace falta que explique esto, ¿no? ¿O sí? Ah. Bueno. Si tenés ganas, Luis, dale un poquito. No sé si bueno, está muy claro eso. Cuando habla de democracia indirecta, es que ellos eligen a sus senadores y los senadores eligen al presidente. En el caso nuestro, nosotros elegimos directamente a los presidentes de nuestra democracia, tienen el voto en el sufragio universal, es directamente. Entonces digo, es muy interesante nuestra democracia. Lástima que no la echen a perder, pero digo, es muy interesante, digamos, el sistema democrático que tenemos en el orden del sufragio universal como se viene proponiendo, ¿no? Bien, en el caso de la ilustración, en Italia, la lucha va a estar justamente con la Iglesia Occidental, ¿no? Tienen a Roma muy cerca, ellos van a buscar de alguna manera poder que la ilustración desde adentro de la misma iglesia, y lo lograron, por supuesto, con Muratori, que era uno de los sacerdotes que estaban dentro, lograron modernizar de alguna manera a la iglesia occidental. Lo que nadie dice, ¿no? Nadie dice, es que en 1879 ¿sí? Aparece un documento muy importante que va a cambiar también otro paradigma que no se menciona, que es el documento social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es un documento donde ya la Iglesia occidental no se centra solamente en un cristianismo abstracto y concreto, que es la pobreza, sino en el obrero. Digo, y esto rompe con muchísimos paradigmas dentro, digamos que hasta en el día de hoy no se quiere hablar mucho sobre la doctrina social de la Iglesia,
porque tiene un espíritu y una ética diferente. Es de León XIII, a tal punto como será que ustedes van al Vaticano y no se va a encontrar justamente la tumba de León XIII. No se sabe si está ahí o no está ahí. Luis, sabés Sí. que yo terminé el secundario en un CENS nocturno y no tenían el edificio, entonces se lo prestaba a un seminario de curas. Y a cambio habían acordado entre ellos internamente que ponían la materia Doctrina Social de la Iglesia, 1 hora por día, y ahí le vi otra mirada. Yo tuve eso, el eje, digamos, lo fundamental, me lo dieron a mí en un CENS. Teníamos una materia que se llamaba Doctrina Social de la Iglesia, que era un arreglo que hicieron con los curas que le prestaban el lugar al CENS. Es muy interesante la doctrina social de la Iglesia. Sí, sí. Digo, tampoco le dimos mucha importancia a los documentos, por ejemplo, al de Francisco, yo pienso que se le va a dar bolilla el día que muera, ¿no? Que es el de el Laudato Si. Laudato Si es un documento con una perspectiva muy americana del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y lo que pasa es que hay otros que hay intereses de por medio, ¿no? Por ejemplo, hay movimientos ecologistas que dicen no a las industrias. Digo, si dicen no a la industria, te están desindustrializando. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Que las industrias conserven, tiene que haber un mecanismo de conservación del medio ambiente. No es tan difícil. Si hay tecnología para muchas cosas, no hay para el cuidado del medio ambiente. Entonces digo, bueno, esto también nuestros estudiantes tienen que entenderlo. Y bueno, y esto también que hablamos hoy, ¿no? Y que está relacionado con esto del ingreso a la modernidad, ¿no? El problema del alimento, el problema del agua y el de la energía. Son 3 puntos que un expresidente se cansó de hablar y que hasta el día de hoy todavía no le damos la importancia de poder, no digo que hagamos lo que él dice, pero por lo menos tener en cuenta que estos 3 elementos debemos cuidarlos, ¿no? Debemos ser parte de nuestra soberanía. Pero bueno, esto ya a veces escapa a nuestro, pero bueno, el análisis lo hacemos desde este punto de vista. Bien, entonces Muratori es el que va a combatir justamente toda esta iglesia medieval, buscando, digamos, modernizarla, que lo lograron, ¿no? En algunos casos ustedes van a ver hasta la misma UCA, una concepción muy moderna, digamos, en cuanto al conocimiento. En Alemania aparece Christian Wolff, donde la razón debía ir unida a la experiencia. Digamos, él promueve más que nada el conservadurismo, ¿no? Un conservadurismo bastante importante en la filosofía, ¿no? Con respecto al radicalismo inglés, el radicalismo inglés es mucho, como conocemos, el radicalismo inglés es el que de alguna manera va tomando en punta todo esto de la modernidad. El derecho natural es el elemento esencial para ellos, porque a través de eso van a cambiar todo el orden jurídico, desde la filosofía política al orden jurídico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que combatir de alguna manera los absolutismos que venían asomando y que de alguna manera quisieron romper. Bueno, por supuesto que ¿cuál es la propuesta del siglo XVII y XVIII de los ingleses en su radicalismo? Es ampliar las libertades. Suena como el día de hoy, ¿no? Ampliar las libertades. ¿Qué significaba ampliar las libertades? Bueno, por ejemplo, hay algunos intérpretes, por ejemplo, la teoría del contrato de Locke, donde el derecho natural es justamente parte de la libertad del hombre. Digamos, esto es muy importante porque la ilustración en lo que es en el medio inglés, el hombre tiene que ser libre. ¿Por qué? Para ejercer su razón y elegir la acción correcta. Esto es liberalismo puro, ¿no? Ejercer la razón y buscar la acción correcta. Esto es, digamos, interesante conocerlo para ver cómo se manejan ciertos grupos estratégicamente, ¿no?
que parece que hubiera desaparecido esto, pero no, está muy, muy latente. Bueno, la otra, podríamos decir, la otra mirada que tienen estos ingleses, estos británicos, ejercer la razón, por supuesto, pero también basado en varios aspectos, que esto es todo, va a ser todo el fines del siglo XVIII, todo el XIX y hasta el día de hoy, que es la libre expresión, ¿no? Esto ya de acá viene conformando la libre expresión, digamos, acompañado, ustedes ya lo saben bien, con la imprenta. La prensa empezó a movilizar la opinión pública, aparece en esto de la opinión pública. La Revolución Americana fue también parte de este radicalismo inglés, de otra manera, pero lo fue. Y podríamos decir que la Revolución Francesa con Burke también ha promovido toda esta postura inglesa, ¿no? De ampliar las libertades. ¿Estamos? Preguntas. ¿No? Y está bastante claro el tema del liberalismo, cómo se vino, Luis, ahí. Sí, sí, Está totalmente. bastante claro. Ojo que uno puede hablar con liberales clásicos, ¿eh? Con los clásicos uno puede hablar. Hasta con uno, cuando digo puede hablar porque es coherente en lo que es nuestra historia, ¿no? Que no significa estar de acuerdo, hablar, se puede hablar. Hablar, exactamente. Podemos dialogar con el liberalismo clásico y con el marxismo, ¿sí? El problema está con los socialdemócratas o con los neoliberales, ¿no? Que no podés, porque son cosas totalmente diferentes. Los dos apuntan a la economía de mercado. A vos te sostiene la economía de mercado, pero ellos son proteccionistas hacia adentro. Entonces digo, es bastante complicado poder hablar, ¿no? Sobre todo porque hay mucho adoctrinamiento en algunos aspectos, ¿no? Esto es muy claro. Bueno. ¿Cómo se transmitió las ideas ilustradas? Como lo dije muy bien, con Diderot, con el enciclopedismo, conocer justamente el descubrimiento de la naturaleza, el relato. Bacon y Newton y Locke eran hombres que promovían el enciclopedismo, ¿no? Digamos, es un conocimiento parcializado, chicos. El enciclopedismo es un conocimiento parcializado, reduccionista, donde hay un orden de clasificación bien podríamos decir, de los hombres de los hombres que tiene que ver con el evolucionismo, ¿no? Muy relacionado con eso. Así que bueno, justamente es el problema que tuvo justamente el pueblo en este ascenso de la Ilustración. Cuando digo el se pueblo, termina el Sur, Luis. Se le termina el tiempo. Vamos y nos venimos.